Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué privilegio y qué gozo es para mí el estar en esta oportunidad compartiendo con ustedes, trayendo el mensaje de hoy. Y continuamos con esta serie de temas especiales. Eh, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Es un tema que personalmente aprendí muchísimo y espero que pueda ser de bendición para sus vidas también. Les invito a que me acompañen a orar por este tiempo. Padre del cielo, Señor, te damos infinitas gracias porque nos permites poder abrir tu palabra, Señor, poder conocerte a través de ella, Señor, porque te has revelado, Señor, nos has dejado tu palabra para que podamos conocerte más, Señor, para que podamos acercarnos, Señor, más a ti. Te pido, Señor, que seas tú dirigiendo este tiempo, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, dirigiendo mis palabras, Señor, para hablar de tu palabra, Señor, que me permitas exponer la palabra, Señor, como tú quieres, Padre. Que podamos aprender, salir edificados, Señor, en esta noche, Señor, y que cada día nos parezcamos más a la imagen de tu Hijo, Padre. Dejamos en tus manos, Señor, este tiempo, deseando que solamente tú, Señor, tengas la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén. Muy bien. Eh, Al hablar de la voluntad de Dios, eh, hay mucha gente que tiene muchos mitos acerca de la voluntad de Dios. Mucha gente cree que la voluntad de Dios es algo que está, por decirlo así, oculto y que nadie realmente puede saber cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Las personas quieren saber el futuro, eso es algo que está en el ser humano, ¿sí? En todos nosotros. Nosotros a veces nos interesamos mucho por saber qué va a pasar, qué va a ser de mí, del país, del mundo, el día de mañana, y es algo completamente normal. Pero el día de hoy quiero que hablemos acerca de lo que es la voluntad de Dios y cómo nosotros debemos conocer la voluntad de Dios y comportarnos frente a la voluntad que no conocemos de Dios. Inicialmente me gustaría dar a manera de introducción lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Se conocen dos aspectos, se dice que hay dos aspectos de la voluntad de Dios eh, y es aquella, hay dos formas de la voluntad de Dios, dos formas. Entonces, una es la voluntad de propósito de Dios, le dicen también la voluntad decretiva de Dios. ¿Qué significa esto? Que es la voluntad de Dios que siempre, siempre, sin importar nada, se cumple, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Dios se propuso crear al hombre y el hombre fue creado. Dios se propuso proveer un camino para redimir al ser humano de su pecado y esto ocurrió. Por ejemplo, con la nación de Israel, Dios quiso escoger a la nación de Israel y así fue. Quiso que la iglesia llevara el evangelio a todas las naciones y así se cumplió. También el Señor se propuso que un día va a haber un juicio, por ejemplo, y eso va a ocurrir. Entonces, este primer forma de su voluntad es la voluntad absoluta de Dios, soberana, que sin importar las circunstancias, sin importar el comportamiento del hombre o cualquier cosa que pueda llegar a pasar, siempre se va a cumplir. No hay algo que vaya a impedir que se cumpla esta voluntad. Y hay una segunda forma, por decirlo así, de su voluntad, que es la voluntad del deseo de Dios. Una voluntad que también la llaman preceptiva, que no siempre se cumple. No quiere decir entonces que haya algo por encima, sino que es que el Señor, que Dios ha dado la libertad al hombre, ya lo que llamamos al libre albedrío, para escoger tomar sus propias decisiones. En esta voluntad de deseo encontramos dos formas de aquella voluntad. La voluntad oculta de Dios, que se refiere al futuro. Conocemos algunas cosas del futuro por su palabra, pero al hablar de la voluntad de Dios, me gustaría enfocarme en la voluntad revelada de Dios. Eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Entonces, cuando digo la voluntad oculta de Dios, lo estoy hablando para nuestra vida, es aquella voluntad que no conocemos. Nosotros no sabemos lo que va a ser el día de mañana de nosotros, ni en una semana, ni en un mes, pero la voluntad revelada de Dios, que es en el presente, es aquella que sí conocemos. Y es aquella que está relacionada con sus mandamientos. ¿En dónde podemos encontrar esa voluntad? En la palabra de Dios. Me gustaría que viéramos un pasaje acerca de la voluntad oculta en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice en la Reina Valera:
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que aquella voluntad oculta de Dios dice que pertenece al Señor. En otras palabras, no es nuestro asunto esa voluntad oculta de Dios, le pertenece al Señor. ¿Qué nos dice aquí? Que nosotros debemos preocuparnos por aquella voluntad revelada. ¿Sí? Entonces, quiero leerlo en la nueva traducción viviente también, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Esa, vamos a ver en la nueva traducción viviente, esa era la Reina Valera otra vez. Entonces dice en la nueva traducción viviente, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces aquí nos está diciendo que por aquello que no conocemos no se nos va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque la voluntad no revelada le pertenece al Señor. ¿Cuándo la vamos a conocer? Si la voluntad oculta del Señor del día de mañana la conoceremos mañana, ¿sí? Pero se nos va a pedir cuentas por aquella voluntad revelada. ¿Y cuál es la voluntad revelada de Dios? ¿Dónde se encuentra? En su palabra. Entonces, muchas personas están buscando la voluntad de Dios y eso está muy bien. O sea, se preguntan de pronto qué trabajo debo escoger, con quién me debo casar, qué decisiones debo tomar respecto a mi familia, respecto a mi estudio, mis amigos. Y está muy bien pensar en estas cosas, estar preparados para estas cosas, pero hay algunos principios, hay algunos principios acerca de la voluntad de Dios. Y es que si tú no cumples la voluntad revelada de Dios, ¿por qué crees que tienes el derecho a conocer la que está oculta? ¿Sí? Me gustaría poner el ejemplo de un misionero, ¿sí? Conocemos de pronto el caso de misioneros donde ellos están orando por el qué deben hacer. Pero cuando un misionero dice, yo tengo el deseo de ir a este país, no está diciendo, esta es la voluntad absoluta del Señor, que yo vaya a ese país y ya estoy seguro. No es así, él tiene el deseo en su corazón y si es la voluntad de Dios, ¿qué? Que él se prepare, que él haga las diligencias, que él sea responsable en cuanto a esto y a medida de que él se vaya moviendo, el Señor va a ir mostrando. Él tenía de pronto, conocemos de misioneros que tenían el deseo de este país y se prepararon y de pronto estudiaron para ese país, hicieron algunas diligencias, estudiaron las posibilidades que podían tener y finalmente el Señor los mandó a otro país, ¿sí? Pero entonces no debemos quedarnos de brazos cruzados entonces, como no sé lo que el Señor quiere, entonces no hago nada. No, el Señor nos va a ir mostrando a medida de que vayamos también avanzando. Y para hablar de la voluntad de Dios, quiero que tengamos en cuenta dos premisas. La premisa número uno, que la tienen ahí en pantalla, es que Dios tiene una voluntad, un plan para tu vida. Y pensando en esto, me gustaría que viéramos Salmo 45. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Entonces la premisa número uno es que el Señor tiene un plan para tu vida. ¿Sí? Eso es una afirmación. El Señor tiene un plan para tu vida. ¿Y no creen ustedes que si el Señor tiene un plan para nuestra vida, no quisiera Él que la conozcamos? ¿O está el Señor ocultando su voluntad, tratando de que nosotros vayamos por allí, y por allá, descubriendo partecitas de su voluntad? El Señor quiere que conozcamos su voluntad. Y si el Señor quiere que conozcamos su voluntad, ¿no creen que lo hizo de la forma más obvia? ¿Y cuál es esa forma más obvia? A través de su palabra. Allí el Señor reveló su voluntad en las Escrituras. Por lo tanto, debemos conocer qué es lo que dicen sus escrituras. Y vuelvo y hago la pregunta, si usted no está haciendo la voluntad que ya está revelada en las escrituras, ¿por qué creemos que tenemos el derecho a conocer aquella que no conocemos? ¿Sí?
No hay esperanza de conocer la voluntad no revelada hasta obedecer la revelada. Premisa número 2. ¿Realmente quiero conocer la voluntad de Dios? Y aquí es lo que me gustaría hacerles otra pregunta. ¿Cuándo buscas tú la voluntad de Dios? Cuando tienes que tomar una decisión difícil, una decisión determinante para tu vida, solamente cuando tienes problemas o la estás buscando todo el tiempo. ¿Mm? ¿Realmente quiero conocer la voluntad de Dios? Esta es una premisa fundamental. Para conocer la voluntad de Dios es súper importante, indispensable, que usted quiera y anhele fervientemente la voluntad de Dios. Y quiero que veamos en Mateo capítulo 6 versículos 9 al 10, cuando Jesús le estaba enseñando a orar a sus discípulos. Dice el versículo 9: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué les estaba enseñando a orar allí el Señor? Específicamente ahí, hágase tu voluntad. No pone condiciones, ¿sí? Es que se haga su voluntad, sin importar lo que ésta conlleve, ¿sí? Si usted está más preocupado por hacer su propia voluntad, por cumplir sus propios planes, sus expectativas, por cumplir sus logros, realmente tiene pocas posibilidades de conocer la voluntad de Dios. Y lo digo también para mí, porque muchas veces estamos enfocados en qué voy a hacer, qué voy a lograr, cuándo voy a acabar la carrera, cuándo voy a empezar a trabajar, cuándo voy a empezar a ganar más para poder lograr más cosas en este mundo. Y cuando estamos así de preocupados por lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, realmente no estamos pensando y no estamos anhelando que sea la voluntad de Dios que se cumpla en nuestra vida. Cuando usted desea la voluntad de Dios, significa que usted se somete a ella, sin importar cuál sea ni lo que implique, porque usted la quiere por encima de su voluntad. Si no, ¿para qué buscar la voluntad de Dios? Si usted quiere cumplir su voluntad, ¿qué sentido tiene decir qué rayos que yo haga en esta situación? El mejor ejemplo lo vemos en Jesús, por supuesto. Mateo capítulo 26, vamos a leer allí algunos versículos. Cuando Jesús ora allí en Getsemaní, cuando se acerca la hora de su muerte, dice el versículo 39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor se sometió a la voluntad del Padre y vemos que es un sentimiento que él tiene muy fuerte porque él ya sabía lo que iba a acontecer, que él tendría que padecer. Y él dice: si no es posible de mí, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra vez fue, versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Qué eran esas palabras? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser la forma en que nosotros anhelemos la voluntad de Dios. Que digamos, que no se hagan mis planes, que no se haga lo que yo quiero, lo que yo pienso que es mejor para mí, sino que se haga tu voluntad, que seas tú dirigiendo mi vida y que no sea yo. Quizás yo tengo este deseo y puede ser un buen deseo, yo no digo lo contrario. Puede ser que tú tengas muy buenas intenciones acerca de lo que quieres, pero que por encima aún de ello esté que se haga la voluntad de Dios. Entonces, premisa número 1, que Dios tiene un plan para tu vida. ¿Dios tiene una voluntad para tu vida? Sí, tiene un plan para tu vida. Y premisa número 2, que anhelemos con todo nuestro corazón que sea la voluntad de Dios que se cumpla por encima de la nuestra. Quiero que veamos otro punto. ¿Por qué debemos buscar la voluntad de Dios? Quizás tú dices: bueno, pero yo tengo buenos planes para mi vida. ¿Por qué debemos buscar la voluntad de Dios? Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Dice la palabra de Dios: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos
de cuál sea la voluntad del Señor. Allí nos está diciendo que no debemos ser insensatos. En la Nueva Traducción dice, no sean necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos buscar la voluntad del Señor. ¿Y por qué debemos buscar la voluntad del Señor? Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque tú no conoces el futuro, tú no conoces lo que va a pasar el día de mañana en tu salud, en tu trabajo, en tu estudio, en tus planes, pero el Señor sí sabe y conoce cada detalle de nuestra vida, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, Él lo conoce. Entonces, ¿quién mejor para decidir sobre nuestra vida que el Señor? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso debemos buscar la voluntad de Dios. Porque nosotros podemos tener buenos planes, pero no sabemos lo que vaya a ser del día de mañana. Y el Señor sí lo sabe. Y es buena, agradable y perfecta. Ahora quiero que entremos a ver lo que estábamos hablando al principio acerca de la voluntad revelada de Dios. Y son principios, son cosas que están claras en la palabra de lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Vamos a ver en esta noche 6 aspectos que el Señor quiere para tu vida. La voluntad clara del Señor. El primer aspecto que vamos a ver de la voluntad de Dios es que Él quiere que tú seas salvo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, mas amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El primer punto de la voluntad clara del Señor es que quiere que tú seas salvo, que tú aceptes a su Hijo como tu Señor y Salvador. ¿Sí? Si tú no eres salvo, si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿por qué el Señor tendría que revelarte más de su voluntad? Jesús se refirió a las multitudes como ovejas que no tienen pastor, ¿sí? Porque realmente, si tú no eres un hijo de Dios, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, el Señor no es el que te está guiando, ¿sí? El Señor es pastor de sus ovejas y dice que sus ovejas conocen su voz y le siguen. Entonces, el primer paso para conocer la voluntad de Dios es que tú seas salvo, que entregues tu vida a Cristo. Entonces, el Señor, como pastor, como padre, va a dirigir cada aspecto de tu vida. Muchas personas hoy en día conocemos que dice, gracias a Dios pasó esto y gracias a Dios pasó lo otro. Y sí, el Señor es bueno, el Señor tiene misericordia, dice que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Pero si realmente tú no le has entregado tu vida a Cristo, no es el Señor quien te está guiando. ¿Sí? Es súper importante que tengamos esto en claro, porque la voluntad de Dios es que primero seas salvo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 6 dicen, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, aquí está lo primero que quiere Dios para tu vida, que tú seas salvo y le entregues tu vida. Punto número 2. Ser llenos del Espíritu. El Señor quiere que seas salvo y que seas lleno del Espíritu. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Acá hay un punto que está relacionado con el anterior, y es que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar
en nosotros, en la vida del creyente, en el Hijo de Dios. Pero si tú no le has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu de Dios no mora en ti, ¿sí? Dice ahí claramente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice Romanos, Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que nos detengamos en el versículo 18. Para dar un contexto ahí en Efesios capítulo 5, él inicia el capítulo diciendo cómo debe comportarse el creyente. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que dice ahí? Dice que debemos imitar a Dios, que no debe haber, no se nombre ni siquiera fornicación, inmundicia, avaricia, necedades, palabras deshonestas, que no participemos con aquellos que practican estas cosas, que no nos embriaguemos con vino, como dice en el versículo 18, sino, entonces dice un contraste, no hagan todo eso. En cambio, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos ser llenos del Espíritu. Esta es la voluntad de Dios, que seamos llenos del Espíritu. ¿Y qué significa ser llenos del Espíritu? Significa que estamos controlados totalmente por el Espíritu. Y pongo, por ejemplo, cuando uno dice que una persona está llena de tristeza, ¿qué queremos referirnos con esto? Que, o sea, es tanta la tristeza que hay en esa persona que no piensa en otra cosa, que solamente ve su tristeza, su problema, que no sale de ahí. En otras palabras, su tristeza lo domina. Esto hace referencia al pasaje. El Señor quiere que seamos llenos del Espíritu. ¿Y qué se refiere con eso? Que el Espíritu sea el que esté dominando nuestra vida, que seamos controlados por el Espíritu, que no sea Juan Esteban, que no sea cada uno de nosotros, que no sea nuestra voluntad, sino que sea el Espíritu Santo que nos controle, que estemos llenos de Él. Y tú puedes preguntarte, bueno, y yo quiero estar lleno del Espíritu, ¿y cómo estoy lleno del Espíritu? Bueno, pues hay una comparativa en otro pasaje, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Allí, desde el versículo 5, empieza a hablar de la vida antigua y nueva, del viejo y el nuevo hombre. Y en el versículo 16 le dice al creyente, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y vuelve a concluir como lo estaba concluyendo Efesios capítulo 5, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es lo mismo que veíamos allí cuando dice llenos del Espíritu. El resultado, el producto de ser llenos del Espíritu es este, que vamos a cantar con gracia en nuestros corazones salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Y cuál es allí la única diferencia entre estos dos pasajes? En Efesios capítulo 5 decía, antes sed llenos del Espíritu. Aquí, en este pasaje en Colosenses capítulo 3 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ser llenos del Espíritu es estar llenos de la palabra del Señor. Es que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Entonces, el ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que debemos ser controlados. Ser controlados por el Espíritu es que estemos controlados por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar controlados por la palabra de Dios? Conociéndola cada día más. Entonces vemos dos puntos de la voluntad clara de Dios para tu vida. El primero, el Señor quiere que tú seas salvo. El segundo, que estés lleno del Espíritu. Vamos para el punto número 3. El Señor quiere que seamos santos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. El Señor quiere que seamos santos, que estemos apartados del mundo. Y quizás tú puedes decir, bueno, ¿qué tan apartados, qué tan lejos? Lo suficientemente apartados para que permanezcas santo.
Muchas veces queremos establecer una línea y decir, bueno, yo puedo andar por esa línea y de ahí esa línea para allá no cruzo. Pero esto no es lo que requiere ser santificados, ser santos. Ser santos requiere alejarse lo más posible de esa línea, porque cuando tú caminas por esa línea va a ser muy fácil que caigas en el pecado, que pierdas tu santidad por andar en esa línea. Entonces, ¿qué tan alejado debes estar de esa línea? Lo tan alejado posible que no quepa la posibilidad de que tú caigas en pecado. No se trata de decir hasta dónde puedo llegar, hasta qué punto puedo permitirme una relación, hasta qué punto puedo pensar esto, hacer esto sin contaminarme. No se trata de eso, se trata de que tú digas, estoy lo más alejado posible de eso porque puedo caer, ¿sí? Esto es ser santos, ser apartados, es no jugar con aquello que nos puede hacer caer, no jugar con el pecado, no tratar de andar por esa línea estrecha entre si estoy aquí un poquito, entonces ahí sí puedo caer. Es estar lo más alejados posibles. Punto número 4. Ser sumisos. Esta es la voluntad de Dios para nuestra vida, que seamos sumisos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 16. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Quién está ordenando? El Señor. ¿Y qué dice? Someteos. Tenemos que someternos a la institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es la voluntad de Dios que seamos sumisos a nuestras autoridades, a nuestro gobierno, que dice ahí otra vez el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El Señor quiere que nos sometamos a nuestras autoridades, así sean terrenales. ¿Cuál es la única razón para no someternos a ellos? Cuando lo que ellos dicen está en contra de la palabra de Dios. En ese caso no debemos obedecer a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque Dios está por encima, porque Dios es superior a ellos. Pero mientras tanto, gústenos o no nos guste, si ellos no están contradiciendo a Dios, la orden del Señor es sométanse. Esta es la voluntad de Dios. Volvemos a repasarlo. Primero, que tú seas salvo. Segundo, que seas lleno del Espíritu. Tercero, que seas santo. Cuarto, que seas sumiso. Punto número 5, que seamos sufridos. Y no es ese tipo de que seamos sufridos de, ay, pobrecito yo, pobrecito tú. No es ese tipo de sufrimiento, es el tipo de sufrimiento por causa de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dice el capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No debemos sorprendernos de esto. Capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es la voluntad de Dios que suframos. Si el Señor nos tiene para sufrir por causa de Cristo, que así sea. Punto número 6. Debemos dar gracias. Y este punto es claro, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que seamos agradecidos, que le demos gracias a Dios por lo bueno como por lo malo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de las cosas. Él conoce nuestro futuro, Él conoce todas las cosas y sabe qué es lo bueno para tu vida y para mi vida. Entonces aquí tenemos en la palabra claramente qué es lo que el Señor quiere para tu vida, qué es lo que el Señor quiere para mi vida. Que primero seamos salvos, que estemos llenos del Espíritu, que seamos santos, que seamos sumisos, que suframos por causa de Cristo y que demos
gracias. Esto se puede resumir en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es lo que hemos venido hablando. El Señor quiere una transformación, que seamos salvos, que el Espíritu Santo nos llene y seamos transformados, que eso se refleje en nuestra manera de vivir, porque estamos llenos de su palabra, ¿sí? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? Cumplamos la voluntad que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Y quizás tú te preguntes, bueno, ¿y qué hago acerca de esa voluntad que no conozco? Porque igualmente yo debo tomar decisiones en mi vida, ¿sí? Igualmente debo decidir con quién casarme, qué trabajo tomar, qué carrera estudiar. Bueno, hay un pasaje muy hermoso y es el Salmo 37, capítulo 4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y esta es la respuesta. Si tú eres una persona salva, que estás lleno del Espíritu, que vives una vida en santidad, que eres sumiso, que eres sufrido, que eres agradecido, la respuesta es que puedes hacer lo que tú quieras. Puedes hacer lo que esté en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú estás cumpliendo con estas cosas, significa que el Señor está gobernando tu vida, tus pensamientos, tu voluntad. Tus deseos y pensamientos son controlados por el Señor, ¿sí? Porque estás lleno del Espíritu, porque el Señor está poniendo su voluntad en tu vida. Entonces el Señor va a estar guiándote en cada decisión que tú tomes, ¿sí? Las decisiones que tú tienes que tomar en el día a día van a ser dirigidas por el Señor. Vemos en el Nuevo Testamento, en la iglesia, cuando los discípulos estaban predicando a todas las naciones, que ellos se iban moviendo. Ellos tenían el deseo de ir a predicar en un lugar y ellos tenían el deseo, hacían de pronto su debida planificación responsable de decir, listo, entonces queremos esto, queremos llevar el evangelio a este lugar. Y finalmente el Señor algunas veces, o sea, los guiaba y los llevaba a ese lugar y otras veces les decía, listo, estás por ahí, haz esto mientras tanto. O de pronto les decía, no, por ahí no es. Y los guiaba a otra parte. Entonces, se trata de aplicar la ley de Dios, de cumplir con sus mandamientos, de cumplir con aquella voluntad que Él nos ha revelado. ¿Y cuál es esa voluntad? Que Él controle nuestra vida, que seamos sumisos y todos aquellos puntos que ya hemos visto. Si cumples con estos requisitos, va a ser el Señor quien esté dirigiendo cada aspecto de tu vida. Vas a estar lleno de la palabra del Señor, de su Espíritu. Entonces tus decisiones, tus pensamientos, tu voluntad van a estar dirigidos por Dios. Les invito a que me acompañen a orar. Padre del cielo, Señor, Padre eterno, Padre bueno, Padre misericordioso, Señor, te damos gracias porque tú tienes una voluntad para nuestra vida, Señor, porque tú conoces cada aspecto, cada detalle de lo que va a ser el futuro de cada uno de nosotros. Y gracias porque podemos confiar en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, porque tú lo dices, Señor, lo creemos, Señor. Te pido que nos ayudes a vivir pensando diariamente que al mejor que podemos confiar en nuestra vida es a ti, Señor. Que podamos cumplir con aquellas cosas que tú nos dices claramente en tu palabra, Señor. Que esa sea nuestra preocupación, porque como veíamos al principio, de aquello se nos va a pedir cuentas. De aquellas cosas que tú nos has revelado es de lo que se nos va a pedir cuentas, Señor. Que podamos confiar, Señor, en tu soberanía, en que tú tienes el control de todas las cosas, que podamos descansar en ti, Señor, y que día a día estemos buscándote en tu palabra, cumpliendo con aquello que tú nos has revelado, que estemos estudiando tu palabra, Señor, que podamos estar llenos de ella para que seas tú, Señor, quien dirija cada una de nuestras decisiones, que dirija nuestra vida, Padre, y que podamos ser luz, que podamos ser sal a todo el mundo, Señor, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Padre, que podamos reflejar a Cristo en nuestra vida, que nuestra oración, nuestro deseo día a día sea como lo dijo el Señor Jesucristo, que se haga tu voluntad
y no la mía, Padre. Te oramos, Señor, que nos guíes en esta semana, Padre, que podamos buscar tu voluntad por encima de la nuestra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te oramos en esta noche. Amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga.